Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Esos burgueses hacen egoístas y así desprecian. La fábrica de la compañía Bacena había sido sitiada por los obreros y debió recurrirse a las fuerzas del ejército para imponer orden y mantener la tranquilidad pública, que durante una semana se vio seriamente alterada. Las fuerzas de Campo de Mayo fueron puestas bajo el comando del general Luis de Lepiane, a raíz de un descubrimiento sensacional que hoy, al cabo de más de 50 años, adquiere actualidad por el espanto que produjo. La policía, mientras allanaba un local, sorprendió en el mismo una reunión de los 40 miembros del primer soviet de la República Federal de los Soviets Argentinos. Se detuvo al presunto presidente, el que ejercía las funciones de jefe de policía, mientras éste recorría sus comisarías. Esto contaba Gotardo Pedemonte en su libro Breve reseña de hechos y acontecimientos que hacen a la historia de Bernal, y para hablar de la semana trágica, de estos hechos, de la familia Bacena y de sus repercusiones en nuestra ciudad, convocamos nuevamente a un amigo de la casa, el profesor Agustín Comicioli, a quien, sin más prolegómenos, vamos a presentar en este momento. Bueno, Agustín, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros compartiendo. En este caso vamos a hablar de un tema que, bueno, es inherente de alguna manera a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, porque los sucesos ocurren en Bernal. Vos realizaste un trabajo que se llama Los frutos ácratas del laicismo, los episodios de la Semana Trágica desde un pueblo y su comunidad católica, Bernal en 1919. Creo que muchos conocemos, otros no, y por eso lo enriquecedor de este encuentro, ¿no? ¿Cuáles fueron esos sucesos, ¿no? Que sucedieron en los, valga la redundancia, en los talleres metalúrgicos Bacena, en Ciudad de Buenos Aires, pero que tuvieron su correlato aquí en Bernal? Entonces, bueno, lo primero que te queríamos preguntar era en qué contexto vos desarrollaste este trabajo, ¿no? ¿Por qué decidiste realizarlo? Bueno, muchas gracias, Ale y Guille, por la invitación y por la presentación. Este trabajo tiene que ver con una monografía que se presentó en el marco del posgrado de Historia en la Universidad de San Andrés, en un seminario dictado por la doctora Miranda Lida, que se tituló Repensar los clivajes en la vida cultural argentina, derecha-izquierda, culto popular, 1890-1945. Al finalizar, digamos, el seminario y al momento de pensar, digamos, qué trabajo presentar que se enmarque dentro de, digamos, del contenido del programa, se me ocurrió trabajar algo que, de alguna manera, bueno, le debo agradecer también a la Junta porque fueron cosas que leí, ¿no? en las distintas redes, que fue el efecto de la Semana Trágica a nivel local, en Bernal. En un segundo momento lo que me surgió fue, bueno, si mi interés era analizar cómo se desarrolló, o cómo se desarrollaron, mejor dicho, los efectos que surgieron tras la Semana Trágica, que ahora vamos a explicar un poco para contextualizar, tenía que, de alguna manera, enfocarme ya sea en actores o en instituciones. Y seleccioné para trabajar al Círculo Obrero Católico de Bernal, que fue una institución muy importante, fundada en 1903, un poco fue la primera institución civil, ¿no? del pueblo de Bernal, y una institución que no solamente fue importante para el desarrollo material de la ciudad, sino también que fue muy importante para la propia comunidad civil.
Para eso pude adecuar un poco las preguntas y los problemas que me hacía, es decir, de qué manera en los sectores católicos concentrados en esta institución y presentes, digamos, en la comunidad, digamos, general, ¿no? del pueblo, de la ciudad, reaccionaron, desarrollaron comportamientos, estrategias, frente no solamente al suceso en sí, sino a los efectos que a nivel ideológico, podríamos decir, desarrollaron estas ideologías consideradas contestatarias, disruptivas, que de alguna manera se articulan con un fenómeno global y que en algún sentido la Semana Trágica también adquiere relevancia en ese contexto, que fue la Revolución Rusa de 1917. Para contextualizar un poco cómo encaré un poco el desarrollo del trabajo, primero tratar de pensar en estos quizás dos contextos, ¿no? Uno más global y otro más local. El global ya lo mencioné, pensar de qué manera la Revolución Rusa, esto hay varios trabajos, ¿no? Sobre todo de Horacio Tarcus, Hernán Camarero, Mariela Rubinsal, que se han enfocado en cómo la Revolución Rusa, que implicó el primer gobierno, esto que Ale mencionaba, ¿no? El gobierno de los soviets, el primer proyecto de un gobierno llevado a cabo por los trabajadores, implicó fenómenos de atracción y de rechazo, ya sea en los sectores trabajadores, en los sectores intelectuales. En ese sentido, a nivel local, ya desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la Argentina empieza a experimentar una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que van a ser de mucha importancia para posicionar al movimiento obrero como principal interlocutor de esos efectos disruptivos que ocasionó el proceso revolucionario ruso. En ese sentido, solamente para mencionar de una manera muy general, y si no luego iremos profundizando, a nivel económico encontramos a la Argentina, digamos, ya inserta en el mercado internacional, ¿sí? El famoso modelo agroexportador, pero que tras la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, empieza, digamos, a denotar sus primeras debilidades y sobre todo ese lazo de dependencia con respecto a los flujos de capital extranjero. Eso se va a traducir en variables que, bueno, un poco conocemos, dicho a muy grandes rasgos, ¿no? Desempleo, ¿sí? Inflación, baja de salarios. A nivel político, y también dentro de los efectos de lo que se llamó la modernización, ¿no? Que está atravesando el país, encontramos ya hacia 1916 lo que podríamos mencionar como el primer gobierno democrático, digamos, asentado en el voto universal, secreto y obligatorio, matizado porque, bueno, todavía las mujeres no participan, que es el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Esto es importante mencionarlo porque tener en cuenta esta oleada democratizadora, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel social, nos va a permitir entender la importancia que tuvo el círculo católico en su rol como garante no solamente del orden, lo vamos a charlar después, sino también de una democracia participativa que fue muy importante a nivel local, a nivel de Bernal. Luego, para mencionar también a grandes rasgos, a nivel social, me gustaría posicionarme sobre todo en el principal interlocutor de estos sucesos, que es el movimiento obrero. Ya hacia fines del siglo XIX encontramos un movimiento obrero, sobre todo, claramente estamos hablando de la región litoral pampeana, ¿no? Consolidado, heterogéneo, ¿sí? De alguna manera también condicionado por los flujos inmigratorios provenientes desde Europa,
Y encontramos distintas corrientes ideológicas, ¿no? a nivel interno de este movimiento obrero. Encontramos al anarquismo, ¿sí? Encontramos al socialismo, el sindicalismo revolucionario, y es importante mencionar que, además de las diferencias ideológicas entre las distintas corrientes, también se van a dar diferencias en relación a la lectura que estas distintas corrientes, que también se van a reflejar institucionalmente en la formación de sindicatos, de partidos, ¿sí? Distintas lecturas que van a ser acerca de la revolución rusa, ¿no? Acerca de, bueno, cómo pensamos al Estado, en qué sentido se va a dar esta liberación total de la humanidad de las garras del capitalismo, en fin, digamos, es un movimiento heterogéneo, pero, y acá me gustaría hacer una especie de contrapunto, el hecho en sí en el que se enmarca este trabajo, que es la Semana Trágica y sus efectos en una traducción local, hay que entenderlos en un sentido de recuperación económica, ¿sí? Hacia 1917, esa crisis de la primera posguerra empieza muy lentamente, digamos, en términos de variables económicas, sobre todo con respecto al poder de compra del salario, se empieza a recuperar. Y es importante mencionar esto porque la mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones, lo que sucede es que en los momentos de recuperación económica es cuando aumenta la conflictividad laboral. Y eso es lo que vemos en el caso de los talleres Bacena. Ya hacia diciembre de 1918 comienzan protestas, huelgas en los talleres metalúrgicos que luego se van a extender al resto de los establecimientos industriales de la ciudad y de sus alrededores. Los talleres Bacenas, como bien decía Guille, tenían lugar en el barrio de Barracas, al sur de la capital federal. Y es a través de este hecho donde se van a producir los eventos trágicos, la intervención del gobierno de Irigoyen, la declaración del estado de sitio y la enorme represión que va a sufrir el movimiento obrero tras la huelga. Bueno, Bernal ya tenía, vos hablás de lo que es fundamentalmente el movimiento obrero, Bernal ya tenía desde 1904 una industria grande, como era la Compañía General de Fósforo, la fábrica de papel, así que me imagino, no sé en qué forma eso repercutió, en qué forma se organizaba, digamos, el movimiento obrero en el pueblito, que era chiquito en ese momento, ¿no? Yo, claro, no tendría más de 5.000, 6.000 habitantes. Pero bueno, en ese caso, semejante fábrica en un pueblo tan chico, obviamente debe haber repercutido tanto los hechos como digamos, la formación de un cierto movimiento obrero importante, ¿no? En la zona. Esto es importante mencionarlo, como bien decías, la fábrica papelera argentina, propiedad de la Compañía General de Fósforos, que se instala hasta 1903-1904, que es una de las principales fábricas dedicadas a la industria del papel del país en ese momento, junto con la de Zárate. Acá hay un trabajo que, bueno, luego se compiló en general de Claudio Bellini sobre la importancia de la industria del papel. Dice algo interesante como que en Argentina la industria del papel ya nace moderna, es decir, ya nace con una importante composición tecnológica, y que de alguna manera Bernal ofrece algo que es fundamental, que es la cercanía al principal centro consumidor de lo que se produce. En ese sentido, y retomando un poco las complejidades de la situación económica luego de la primera posguerra, es importante mencionar que la incapacidad de hacerse de insumos que provenían del exterior tras el conflicto bélico, en lugar de, ocasionar una caída en la producción, hizo todo lo contrario, es decir, se comienzan a pensar entre los distintos, propietarios de las fábricas, más la ayuda del Estado, en, estrategias alternativas de sustitución de aquellos insumos para producir en una escala incluso más ampliada. En ese sentido, al ser una de las principales fábricas del país, eso le brinda ya un perfil
claramente industrial a Bernal. La otra arista que es importante, digamos, para el trabajo que yo hice en el marco de este seminario, es la importancia de los sectores católicos, ¿no? Del catolicismo a grandes rasgos. Como decíamos antes, Bernal ya empieza, digamos, a desarrollar un crecimiento material e institucional desde fines del siglo XIX, mucho de este crecimiento motorizado por inmigrantes italianos, sobre todo muchos de ellos, no todos, pero provenientes de la región de Liguria, de Génova, entre ellos, bueno, Agustín Pedemonte, ¿no? Que de alguna manera van a generalizar, ¿sí?, el culto católico a Nuestra Señora de la Guardia, luego van a hacer donaciones de tierra en las cuales luego se va a erigir el templo y el posterior colegio salesiano, ¿no?, de Don Bosco. Y en ese sentido me parece que es importante remarcar que a este perfil industrial lo acompaña, digamos, en cuanto al crecimiento de la ciudad, no sé si llamarlo pueblo-ciudad, es una especie de transición, ¿no? Un perfil también católico, y que va a tener el Círculo Obrero, que esto es llamativo, ¿no? El Círculo Obrero se funda en paralelo a la instalación de la fábrica, un agente, una estructura institucional fundamental. Bueno, Agus, recién cuando arrancábamos decíamos que si bien los sucesos de la Semana Trágica se desarrollaron en la actual capital federal, digamos, tuvo repercusiones realmente en distintas regiones de nuestro país, ¿no? Y en este caso vos trabajaste Bernal, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito ya entrándonos en el estudio de caso? Un poco tanto con qué fuentes trabajaste para poder abordar el problema, ¿no? Y bueno, si podés también relatar los sucesos, ¿no?, que se dieron en esta localidad. Sí, bueno, uno de los elementos importantes para, digamos, encarar cualquier investigación tiene que ver con las fuentes. Para eso yo utilicé el semanario del Círculo Obrero, el semanario de la Unión, que se editó entre 1912 y 1967. Y en esta fuente que, digamos, yo por lo menos en un primer momento me pensé que me iba a encontrar prácticamente con cuestiones acerca de la labor religiosa de la comunidad, que esto también es importante decirlo, el importante vínculo con la orden salesiana y el Círculo Obrero se refleja permanentemente en el semanario. Lo que me terminé encontrando es, bueno, un semanario casi un 100% político, en el sentido de que todas las notas, ¿sí?, discursos que de alguna manera se realizaban a través de este semanario, tenían que ver no solamente con el análisis de la política local, sino también con el análisis de la política internacional, en un sentido profundamente nacionalista, anticomunista, antisocialista y católico. En ese sentido, una vez que empecé a ver los números, ya sea de diciembre de 1918, enero del 19 y febrero del 19, claramente aparecía como un eje focal los sucesos acontecidos tras la Semana Trágica. Como habíamos mencionado antes, las primeras, digamos, fricciones entre el movimiento obrero y la policía se inician en diciembre, en los talleres Bacena. Es importante mencionar la política de Irigoyen y del radicalismo ante esta huelga, ¿no? La política obrerista vinculada a la necesidad de regular la relación capital-trabajo que lleva a cabo el gobierno de Irigoyen, este primer gobierno, su primer mandato, de alguna manera se caracterizaba por desarrollar una especie de punto intermedio entre la represión directa y la negociación con los movimientos menos díscolos del movimiento obrero. Que en última instancia esto es lo que hace, de alguna manera, quebrar, ¿no?, la huelga y derrotarla. Hay toda una discusión historiográfica que no vamos a ahondar acerca de si Irigoyen salió fortalecido o debilitado tras la represión, pero lo que podemos
precisar es que en las primeras 2 semanas de enero del 19, la ciudad de Buenos Aires está bajo un estado de sitio, hay disturbios, hay conflictos, se crean barricadas, ¿sí? Acá de vuelta las cifras son muy difíciles de captar para el lado, digamos, si uno va quizás a las fuentes anarquistas, las víctimas de la represión se cuentan de a miles, si uno va a las fuentes policiales es otro el número, pero sí es evidente que hay un antes y un después de estos sucesos. A mí me parece también pertinente aclararlo, hace muchísimo tiempo yendo a consultar documentos a la biblioteca de la Federación Libertaria y preguntando acerca de si tenían algo de la Semana Trágica, bueno, ¿no? A uno lo corregían, no es una semana trágica porque algo trágico es algo que no se planifica, ¿no? Y en este sentido, la represión con la figura de Delepiane a cargo fue claramente planificada. Teniendo en cuenta esto, ya cuando uno empieza a leer las fuentes, que de paso agradezco a la Secretaría de la Parroquia de Nuestra Señora de la Guardia, que digamos, me pudo brindar digamos, el acceso a los números del semanario, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Algunas notas. Voy a leer una que me parece pertinente, ¿no? Es el 19 de enero de 1919, es decir, una vez sucedidos los conflictos, y bajo el título Menos Egoísmo, el semanario La Unión, perteneciente al Círculo Católico de Obreros de Bernal, publicaba una columna sin firma que comenzaba diciendo lo siguiente: si en los capitalistas en general hubiese menos egoísmo, las quejas del proletariado no tomarían un carácter tan agudo. Si hubiese más caridad, menos ambiciones, más equidad en la retribución del trabajo y menos extorsión en las ganancias, de seguro que no se producirían ciertas desigualdades irritantes. Cuando se ven con harta frecuencia fortunas amasadas con el hambre y miseria de pueblos enteros, es entonces que se comprende, aunque no se justifica, el odio profundo que cierta parte del proletariado profesa al capitalismo. Haya menos egoísmo en los ricos y entonces habrá menos protestas en el proletariado. Esta visión y esto también es importante, ¿no? La mayoría de las notas en el semanario aparecen o con, digamos, sin firma o con iniciales, que uno tiene que un poco adivinar, ¿no? Bueno, quiénes eran estas personas. En su mayor medida son miembros de la junta directiva del círculo, ¿no? O sacerdotes, digamos, de la orden salesiana. Hay algo que también hay que incorporar, digamos, a por qué Bernal en relación a la Semana Trágica. El propietario de los talleres metalúrgicos donde se desencadena la huelga, el señor Pietro Bacena, esto quizás Ale podría profundizar un poco más, compra un chalet a una familia descendiente de los Bernal, que el chalet se localizaba en lo que es actualmente Drau y 9 de Julio, ¿no? En un chalet que, bueno, no nos vamos a meter en historia reciente, pero el avance del negocio inmobiliario, ya sabemos cómo terminó ese chalet. Bacena había comprado ese chalet como casa de veraneo. Entonces, ya en el semanario se empieza a difundir, a medida que el conflicto empieza a volverse cada vez más álgido, rumores de que bandas maximalistas, ¿no? Acá hay una terminología y esto es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Los efectos que genera la Revolución Rusa no solamente son atractivos para el movimiento obrero, sino que también son una fuente de rechazo para los elementos más reaccionarios, ya sean nacionalistas, católicos, pero eso no quita que se utilicen los mismos términos, ¿no? Términos como maximalismo, bolchevique o bolcheviki, ¿sí? Dictadura del proletariado, aparecen constantemente en las notas de este semanario. Entonces, ¿qué rumores eran estos? De que bandas armadas, de subversivos maximalistas, podían llegar a Bernal desde la capital federal con el objetivo de destruir el chalet del señor Bacena y, de paso, digamos, incendiar la parroquia de Nuestra Señora de la Guardia. Es importante tener en cuenta estos rumores
considerando la presencia de la fábrica y de sus sectores trabajadores. Y en este sentido es que a mí me parecía muy pertinente tratar de analizar de qué manera el Círculo Católico, a través de su semanario, no solamente sirvió como un elemento de contención y resistencia frente a estas ideologías contestatarias, ¿sí?, disruptivas del orden civil y de las virtudes cristianas, sino también ver cómo, además de esta función de resistencia, hay una acción proactiva para ganarse a ese movimiento obrero, esos sectores obreros locales, que podrían ser en cualquier momento víctimas de el marxismo, el anarquismo e incluso el liberalismo, ¿no? En un sentido pensado como una ideología materialista e individualista. Ese editorial, Menos Egoísmo, creo que de hecho se llama de la Unión, es parte de eso, digamos, es esa doble crítica a las bandas, digamos, o a la huelga y a todo el proceso que se está llevando a cabo en Buenos Aires, pero también crítica al empresariado ambicioso y egoísta, como para captar y calmar al movimiento obrero local, digamos, una cosa así. Si no... Exactamente, sí, a mí lo que me pareció interesante, que se ve, es que, digamos, el accionar del círculo no queda solamente en una actitud de crítica o de denuncia a estos sectores. Vos fíjate que siempre la amenaza se traduce en factores exógenos, son ideologías que vienen desde afuera a contaminar de alguna manera lo local, ¿no? Pero lo que me parecía interesante es que el círculo toma una posición militante, ¿no? En el sentido de tratar de frenar esto que se viene, ¿sí? Acá hay algo que, ya sean los números previos al desencadenamiento del conflicto como posteriores, siempre aparece, que es el fantasma de la Revolución Rusa. Es decir, en Bernal, en Buenos Aires, está el peligro inminente de la revolución. Uno podría quizás traducirlo, apreciarlo como, digamos, en una especie de sentido de paranoia, pero, digamos, si uno va a las notas que aparecen, ese peligro se siente. Digamos, hay un enemigo, ¿sí?, que circula en las calles de la comunidad. Esto es interesante verlo en las notas del semanario, ¿no? Los sacerdotes, incluso en la misa, llaman la atención de ciertos vecinos con comportamientos contrarios a la decencia cristiana y civil, ¿sí? La denuncia a los agitadores socialistas que al parecer dan sus discursos en los bares de Bernal, contaminando las mentes de los obreros decentes y de la juventud. En ese sentido, el círculo va a tomar una posición proactiva a través de dos estrategias. Por un lado, a lo que de alguna manera se desarrolló de una manera mucho más general a través de lo que conocemos como la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La encíclica Rerum Novarum de 1891, proclamada por el Papa León XIII, determina que los católicos, para decirlo a grandes rasgos, no se queden con los brazos cruzados. Esto hay un trabajo muy, muy interesante de Miranda Lida, donde ella ya nos dice que a partir de 1910, a partir del centenario, y sobre todo en 1916, donde se va a dar el Congreso Eucarístico Nacional, el catolicismo toma una estrategia totalmente militante. Los católicos tienen que salir a la calle, no solamente en una misión en clave evangelizadora, sino también en clave de, bueno, llegó la hora de la espada, ¿no? Es decir, hay que luchar contra estas ideologías disolventes de la moral cristiana, ácratas, marxistas, maximalistas, tomando una actitud militante, ¿sí? No solamente quedarse en el rechazo y en la denuncia. ¿Cómo se traduce esto a nivel local de Bernal y a través de su círculo obrero? La importancia de la labor de asistencia social, ¿sí? Una labor mutualista que tiene sus mayores significados, su mayor importancia
en la asistencia médica, en las juntas directivas, las reuniones de junta directiva del Círculo Obrero, que esto lo reconstruyó en un trabajo muy, muy importante Alejandro Bonino sobre el Círculo Obrero de Bernal, aparece cómo los vecinos se interesan por, bueno, la sala de primeros auxilios, la firma de recetas. Por otro lado, la labor que tiene el círculo con respecto a la propia comunidad, a través de discursos que se dan en la Biblioteca Estrada, que al mismo tiempo está dirigida por miembros del Círculo Obrero, el adoquinado de las calles, actividades recreativas como las del 9 de julio, la entrega de comida y ropa a los pobres de la ciudad, también en distintos actos. A mí lo que me parece importante recalcar en este sentido es que esa actitud de internalización con la comunidad local no es solamente filantrópica, es decir, tiene un objetivo político, y el principal interlocutor son los sectores trabajadores. Acá hay algo también importante para mencionar, que es la labor cultural que el propio círculo ejerce. Como yo les había mencionado antes, claramente hay un vínculo entre la comunidad salesiana y el Colegio de Don Bosco, y en ese sentido el Círculo Obrero va a tener una impronta fundamental en lo que es la enseñanza, ¿no? Una de las principales acusaciones que se hace a raíz de por qué se originó esta huelga y por qué se terminaron produciendo muertes, tiene que ver con el sistema educativo, un sistema educativo que es laico, ¿sí? Y que justamente posee falencias en la formación espiritual de ese ciudadano viril que necesita la nación. Junto a la denuncia al sistema educativo laico, también aparece la denuncia a la prensa liberal, aparece así en las notas del semanario, sobre todo al diario La Nación. Una prensa que no direcciona la atención que merecen los verdaderos peligros de la posguerra en el sentido de los efectos que generó la Revolución Rusa. Esto está muy claro en los redactores del semanario. La Primera Guerra Mundial fue efecto de la Revolución Rusa. Eso es muy interesante, ver cómo traducen esa conexión. Ahora bien, la denuncia a la educación laica, a la prensa liberal que, como les decía, plantea problemas que no son los verdaderos y que de alguna manera estupidiza, entre comillas, a la gente, no se queda en la denuncia en sí, que es lo que proponen tanto el Círculo Católico en connivencia con la Orden Salesiana. Bueno, un proyecto de educación alternativo. Y ahí aparece la figura central de Don Bosco, ¿no? Yo recién mencionaba la importancia que Irigoyen le daba a la relación capital-trabajo. Ustedes saben que Don Bosco, durante, digamos, su labor en Turín, se hizo conocido justamente por su rol con los hijos de las familias obreras, ¿no? Y ahí aparece la importancia de los oratorios, no solamente como vínculo de cohesión bajo los valores cristianos, sino también como una estrategia alternativa a esta educación, falta de espiritualidad, falta de preparación moral. En ese sentido, el círculo, ya sea a través de su labor de asistencia social, ahí aparecen en las notas agradecimientos de ciertos vecinos de Bernal, diciendo de que si no fuera por la asistencia médica del círculo, bueno, uno podría haber terminado muy mal, ¿no? Pero además, a través de su estrategia educativa, vemos que el círculo funciona o ejerce una función fundamental en repeler las ideologías contestatarias y ganarse a los actores trabajadores. En este sentido, y retomando algunas de las problemáticas que aparecían en el trabajo, Alejandro Bonino, este autor que yo ya mencioné, que trabajó sobre el Círculo Obrero de Bernal, había mencionado que
la hegemonía, digamos, católica barra radical, esto también es importante mencionarlo, la mayoría de los integrantes, eso es una complejidad, ¿no? La mayoría de los integrantes del círculo eran radicales, muchos fueron miembros del Consejo de Deliberante. Digo una complejidad porque sabemos, por lo menos durante el primer mandato de Irigoyen, la vocación claramente laica que tiene la UCR, pero bueno, a nivel local, esa vocación laica no se diferenciaba de una fe católica muy, muy profunda, ¿no? para los que constituían la junta directiva. Bonino en este trabajo menciona que la hegemonía que tenía, digamos, este llamado, tanto a nivel social como cultural, con respecto a la comunidad local, era totalmente generalizada. Pero en el semanario, una preocupación recurrente, ya sea antes como después de los sucesos de la Semana Trágica, es la constante aparición de agitadores, anarquistas y socialistas en los bares de Bernal. Por lo tanto, digamos, a mí me parece que esa hegemonía no es tan generalizada, sino que está en disputa en estos momentos tan álgidos del conflicto. Me olvidaba mencionar también algo que este autor incorporaba, la importancia que empiezan a tener los medios de difusión, ¿no? Sobre todo en este contexto de modernización, para incluso los católicos. Un elemento fundamental va a ser el cine de Regina, ¿no? Donde se van a pasar películas que de alguna manera traten de internalizar en la gente, ¿no? los valores verdaderamente cristianos. Avanzando en las fuentes, y otra de las, digamos, de las notas que me parece que son bastante claras en relación a cómo fueron las reacciones frente a la Semana Trágica y frente a este peligro mayor de la Revolución Rusa, es la nota siguiente, ¿no? También sin firma, ¿sí? Esta es del 26 de enero del 19, dice: se han visto niños de 12 a 16 años de pura raza argentina, iniciando el incendio de templos, fábricas y colegios, y ensayándose en toda clase de crímenes violentos contra el orden público. Sin duda, los directores principales son rusos, que en sus mal llamados centros de cultura, uno podría decir, bueno, la sede de los partidos locales, ¿no? Derraman odios intensos y propalan principios absurdos. Sugieren locas esperanzas de hartazgos y holganzas al pueblo argentino que los escucha. Pero la eficacia de esa enseñanza y su fácil traducción en actos vandálicos se debe a la preparación remota que ha recibido el pueblo en las escuelas oficiales, a la constante excitación a la revuelta de los oradores socialistas, a la aprobación o silencio culpable de la prensa comercial, y sobre todo, a la intensa propaganda de ateísmo que les quita a los hombres el temor de Dios, fundamento único de toda moral. Como otras veces, al comentar esta huelga sangrienta, se evitará juzgarla en su profundidad. Se echará toda la culpa a los rusos, se dejará en la sombra los motivos de que es cómplice la enseñanza oficial y las ideas anticristianas de la burguesía liberal. Yo creo que esta nota condensa mucho de estos elementos que venimos discutiendo, es decir, no aparece solamente la denuncia, y no aparece solamente la denuncia a el factor exógeno, es decir, estas ideas que vinieron desde la Revolución Rusa. No, aquí hay problemas a nivel local, y que tienen que ver con la prensa y que tienen que ver con el sistema educativo. Entonces hay que hacer algo. Y ahí se ve la impronta fundamental del círculo. Bueno, Agus, mira, en relación justamente a la oposición que se fue generando a estas distintas manifestaciones que tuvo el movimiento obrero, sean socialistas, sean anarquistas, sean también sindicalistas revolucionarios, sabemos que, bueno, no solamente la represión del Estado, sino también de grupos que paraestatales se fueron conformando, como es el caso de la Liga Patriótica, ¿no? Trataron de alguna manera de repeler, ¿no? Y enfrentar, ¿no? Desde su visión, por supuesto, a estos movimientos revolucionarios. ¿Hay algún indicio de esto, digamos, en Bernal específicamente? Sí, está muy buena la pregunta, Guille, porque en el semanario, de alguna manera se trasluce cierto apoyo de parte de la juventud local
en estas bandas parapoliciales que vos mencionaste, ¿no? La Liga Patriótica incluso va a tener, digamos, su bautismo de fuego en los propios sucesos como en su función de represión, ¿no? Una Liga Patriótica estaba integrado por los muchachos de la élite, pero también por militantes del radicalismo antipersonalista, que justamente van a servir, ¿no? como un elemento no solamente de represión, sino también de contención. Durante la Semana Trágica se reproduce algo que ya se había ocasionado en Buenos Aires, que es el surgimiento de progromos, ¿no? Para con los judíos catalanes. Esto es importante mencionarlo, ¿no? El profundo perfil antisemita. En el semanario eso se deja apreciar. De vuelta sin firmas, pero hay notas donde incluso aparece una dimensión transnacional de lo que es este contexto de revolución contra revolución. Hay un número de febrero del 19, donde el redactor del semanario La Unión del Círculo Católico de Bernal menciona al diario El Social de Barcelona, donde de alguna manera aparece que detrás de toda esta conflictividad, incluso traducida a escala local, en relación a la Semana Trágica, siempre aparece, digamos, la comunidad judía, ¿no? Incluso hay una nota de León Trotsky, sobre León Trotsky juntándose con los líderes del Partido Socialista Norteamericano en Nueva York, ¿sí? Y los lobistas semitas, ese es el término que utiliza el semanario. Y este perfil antisemita también, de alguna manera, adquiere relevancia en la manera en que los sectores locales también contemplan quiénes son los verdaderos agentes detrás de esto. Si bien la juventud, en algún sentido, es denunciada por el semanario, sobre todo esa juventud que está alejada de los valores cristianos, que no sabe administrar el salario, hay una idea de misión evangelizadora que hay que realizar con esos sectores para que no sean caldo de cultivo de estas ideologías revolucionarias. Por el otro lado, también se aplaude a la juventud que reprime a los obreros. En ese caso hay una nota que es fundamental, que es, más que una nota, es una carta, la carta de adhesión de los exalumnos de Don Bosco a la Liga Patriótica, ¿no? Incluso el aplauso que el semanario realiza a aquellos jóvenes bernalenses que se enlistan como reservistas para reprimir a la huelga generada en barracas. Bueno, ya como para ir cerrando, teniendo en cuenta que, bueno, por suerte, en ese momento, todo lo que se preveía o lo que se pensaba que podía llegar a pasar no tuvo lugar en Bernal, no hubo bandas armadas viniendo de Capital a quemar iglesias, pero más allá de eso, ¿vos creés, con tu investigación, que la prédica de la Unión, o que sea más bien del Círculo y todo ese trabajo que el Círculo llevaba a cabo, que vos bien contás, que ver con eso, o sea, con apaciguar los ánimos, o cómo lo ves eso, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido la labor del Círculo, esto que mencionábamos, no solamente cultural, sino también social, reparto de víveres, lo relacionado a los seguros de vida, cajas dotales, ¿no? Las actividades en las bibliotecas. A mí me parece que en ese sentido el Círculo no solamente resiste o rechaza a estos peligros o temores de revolución, la presencia de los soviets, ¿no? Sino que también tiene un comportamiento proactivo. ¿Y en qué se ve este comportamiento proactivo? La coordinadora, por decirlo así, general digamos, de círculos católicos, ahí aparece la figura de Alejandro Bunge, van a llevar a cabo proyectos de ley durante este periodo que se van a centrar en reclamos obreros vinculados a salario mínimo, contratos colectivos de trabajo, higiene en los establecimientos obreros, jornada laboral, que de alguna manera condensan las premisas centrales de
la denominada doctrina social de la Iglesia, haciendo énfasis en esta noción de justicia social, ¿no? Es decir, de alguna manera hay que equilibrar la relación capital-trabajo. Y en ese sentido es fundamental la moral cristiana. Es decir, a través de la solidaridad, la virtud, acercar a capitalista y obrero para que el verdadero progresismo, ¿sí?, que no es ni liberal individualista, ni ateo y colectivista, ¿sí?, pueda de alguna manera desarrollarse. Entonces es interesante porque buena parte de lo desarrollado por la Rerum Novarum, y sobre todo esta noción de justicia social, luego va a tener un desenvolvimiento muy, muy importante en la historia política, social y económica argentina, ¿no?, en las décadas posteriores. En ese sentido, hay una especie de equilibrar los ánimos, esto que vos mencionabas, para lo fundamental, que es el objetivo, ¿no? Evitar cualquier revolución. Evitar que el obrero se vista de rojo. Ese es el objetivo que tienen y ese fue una de las, digamos, de las prácticas más importantes del círculo. Pero de vuelta, no es solamente resistencia y rechazo a estas ideologías provenientes desde afuera. Esa actitud militante hay que ganarse al trabajador bajo estas premisas que hacen a la justicia social. Y en ese sentido, me parece que lo que logró hacer el Círculo Católico junto a los salesianos fue remarcar, o tratar de remarcar, una identidad política propia para Bernal, ¿sí?, en esta lucha por la hegemonía política con respecto a los principales contrincantes, ya sean socialistas, anarquistas o liberales. Bueno, Agus, para ir finalizando, queríamos, como siempre, hacer un breve repaso, a ver si nos podés acompañar vos con un derrotero, digamos, historiográfico, ¿no? Si quisiéramos leer sobre la Semana Trágica, y bueno, y después que también nos digas a nivel local con qué trabajaste, pero desde lo general a lo particular, ¿qué podríamos abordar para conocer un poco más sobre el tema? Bueno, hay trabajos clásicos que son importantes siempre tener en cuenta. En ese sentido, yo, digamos, trabajé con los trabajos de Julio Bodio, que de alguna manera analizaban el comportamiento del movimiento obrero, ¿no?, tras los sucesos de la Semana Trágica. También un poco este autor, digamos, es importante por tener mucho trabajo sobre historia sindical, ¿no?, el movimiento sindical. Después están los trabajos de Edgardo Bilski sobre la Semana Trágica, también trabajos clásicos. A nivel general y más cercano en el tiempo aparecen, hay un libro de Roberto Pitalúa, Soviets en Buenos Aires, la izquierda de la Argentina ante la revolución en Rusia, que digamos que es lo más novedoso en relación a cronología. Y también están, bueno, otros trabajos clásicos como los de Suriano, ¿no?, acerca del movimiento obrero. Es interesante la pregunta porque sobre, digamos, la Semana Trágica en particular, estamos hablando de estos clásicos. Habría que ver si hay investigaciones nuevas que puedan quizás desarrollar otras miradas más novedosas. Ahora aparece mucho, ¿no?, esta corriente de la historia global o transnacional, ¿no? Bueno, este suceso fue el único a nivel local o latinoamericano, en qué sentido se comparan con otros, ¿no?, ese tipo de preguntas. Pero me parece que con esos trabajos ya tenemos como una base para entender cuáles fueron las causas y las consecuencias de la Semana Trágica, que es importante mencionarlo, porque a partir de estos eventos vamos a tener un movimiento obrero roto, ¿no?, sobre todo por los efectos de la represión, y por el otro lado un gobierno, el gobierno radical, bastante desprestigiado, ¿sí? Y en ese sentido es interesante lo que va a venir después en relación a cómo va a ser esa política con los sectores obreros. Bueno, Agus, muchas gracias, gran charla como siempre. Seguramente te volveremos a molestar para otra de las charlas del ciclo. Guille, muchas gracias a vos también.
Y bueno, nos encontraremos en la próxima seguramente. Gracias a todos. Muchas gracias, Ale, también. Chao, gracias. Gracias a ustedes.